Bien, pues vamos a iniciar nuestra clase de Shabbat del día de hoy. Vamos a irnos al tema que nos corresponde en Bereshit. Y el tema de Bereshit del día de hoy, ¿cuál será? ¿Qué es lo que continúa de lo que hemos estado viendo? Ya vimos la creación, ya vimos ¿qué más? El matrimonio en el sexto día, ¿verdad? Ser una sola persona. Leímos esta parte interesante de cómo el Eterno creó a Adán y después le hizo una ayuda idónea. Ya vimos también esa parte. Bueno, sobre todo nos concentramos en el asunto de ser una sola persona. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y será una sola persona. Vimos eso muy interesante. Está relacionado también a la vida de la fe, ¿verdad? Nos negaremos a nosotros mismos y negaremos también las cosas de este mundo para poder llegar a ser uno en el Mesías, al igual que con el Padre, ¿verdad? Es lo que Yeshua nos enseñó. Y vimos que el Eterno le da a Java, entonces, le da a Isha y él la nombra Java. La nombra Java después de lo que vamos a ver ahora, por cierto, la que da vida. Al principio era Ish ve Isha, varón y varona, los creó, dijimos, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que hace? Vamos a Bereshit capítulo 2. Hoy vamos a hablar de Gan Eden, del Gan Eden y la caída, es decir, el huerto del Edén y lo que se conoce como la transgresión de Adán y Java, que les lleva finalmente a despegarse del Creador, a hacer que la presencia divina sea ausente y a que ellos caigan en un estado caído, separado de Elohim, del Todopoderoso, y con la tristeza pues de caer en ruina, ¿no? en muerte definitiva. Y bueno, es un tema que ha levantado, por supuesto, muchos cuestionamientos, muchos incógnitas, muchos desconciertos también. Lo que aparece en Génesis, estamos en el capítulo 2. El capítulo 2. La próxima semana, después de este acontecimiento, vamos a ver la vida de Caín y Hebel, o Caín y Abel, su hermano. El asunto de, parte vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la caída nada más. Bien, y voy a tratar de estar pendiente a los dos chats, tanto YouTube como Wisik. Ya estamos aquí en los dos simultáneos. Y bien, dice Carol que el sonido está súper a través de YouTube. Bueno, eso es bueno. Bien, entonces, Shalom, David Oviedo. David Oviedo, estaba esperando tu dirección para enviar tu regalo, por cierto, discúlpenos en paréntesis, para su regalo de Sukkot. Así que, ahorita que lo estoy saludando por aquí, me acordé. Bien. Génesis capítulo 2 dice que el Eterno concluyó todo, que hizo el Shabbat, cesó, ¿verdad? Y dice que plantó un huerto en la tierra. Vamos a la escritura. Dice eso realmente, viene, vamos a esta parte de la escritura. Ok, en YouTube dice que está escuchando muy bien. Qué bueno. Bien. Dice, voy a retomar Génesis 1:27. Creó Elohim al ser humano a su imagen, a imagen de Elohim lo creó y los bendijo, les dijo: sed fecundos,
sed fecundos. Aquí vamos a entrar a una parte importante. Multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y dice, sujeten a los peces del mar, a las aves y a todo animal que ande en la tierra. Y vio que todo estaba bien, dice. El capítulo 2 concluyó entonces todo esto. Y dice en el verso 8 del capítulo 2, luego plantó el Eterno un jardín en Edén, ¿verdad? Dice que plantó un jardín en Edén. Viene en hebreo un huerto, que es gan, en hebreo es gan, es un jardín. En algunas traducciones dice el huerto, pero el huerto es como un huerto como donde están los árboles frutales, ¿no? Es un lugar donde alguien siembra árboles frutales o plantas. En hebreo es gan, que es jardín, también es un jardín lleno de vegetación especial. Y en Edén, dice la escritura, en Edén, ¿ok? La palabra que tiene que ver con esto es un paraíso, fíjense nada más. El Gan Edén tenía que ver con un paraíso. Edén 5731, región donde vivía Adán, solamente dice aquí, ¿verdad? Pero el jardín del Edén era básicamente un paraíso. Estoy también leyendo la versión en Isor, que es la Torá. Ahí dice un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado, dice. ¿Okay? Y dice que el Eterno hizo brotar, Génesis 2:9, hizo brotar del suelo toda clase de árboles, deleitosos a la vista y buenos para comer. Y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bueno, después dice, de Edén salían estos 4 ríos, ¿verdad? Y están las ubicaciones. Dice en el 15, Génesis 2:15, tomó pues el Eterno Elohim al hombre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Y el Todopoderoso le impuso al hombre este mandamiento, dice aquí: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio, dice esta versión. Bueno, después viene Java, o después viene Isha, ¿verdad? Vamos a recordar lo que hemos estudiado antes. Dice por aquí en YouTube que se produjo un error. Díganme si me están escuchando a través de YouTube. Según eso se está transmitiendo. A ver si me contestan a través de YouTube. En Wissing si me escuchan bien, ¿verdad? Ahí está la palabra Gan, que es paraíso también. Sí, todo bien. También en YouTube se escucha. Sí. Perfecto. No sé por qué decía aquí algo que se detuvo en YouTube. Bien, se escucha muy bien, dicen. Okay. Bueno, vamos ahora sí que al tema. Siempre las preguntas relacionadas con este tema en Bereshit. Ahora, ahí les va. ¿Cuál sería la pregunta obligada aquí? O de las más importantes, o a lo mejor la que más pregunta sobre el huerto del Edén. ¿Qué comió? ¿Qué comió? ¿Qué cosa se comió? Bueno, la escritura... Ahora, aquí hay una cosa muy interesante porque, ¿verdad? La escritura, por supuesto que nos da el relato muy claro. Hay un árbol ahí, hay 2 árboles ahí, uno está prohibido y que no se coma de ese fruto. ¿No? Es muy claro, cualquiera puede decir, bueno, comió un fruto, ¿no? La Iglesia Católica tradicionalmente dice, como si fuera una manzana. Una parte del judaísmo
por inferencia de otros textos en la profecía, dicen, era una higuera, comió higo. Otros dicen, bueno, no es literalmente, está hablando de una figura. La pregunta es de cuál figura. Fíjense que hay un video que vi hace un tiempo que me preguntaban sobre él y no tiene nada que ver con esto, pero el tema de ese video, pero en parte el autor criticaba el judaísmo, o los autores criticaban el judaísmo porque decían que el judaísmo no creía en la literalidad del texto en Génesis de la creación. ¿Por qué? Porque cuando le preguntan a los rabinos, regularmente los rabinos dicen, es que eso no existió, pero no en el sentido de que no haya existido nunca como parte de la historia bíblica, sino que no existió el árbol con un fruto o una manzana que se comieron y eso les hizo pecar, sino que dicen los rabinos, ese es un texto codificado, es una alegoría que está hablando de otra cosa. Entonces, bueno, no hay que escandalizarse de entrada por creer que hay aquí una alegoría, ¿ok? Aunque cualquiera puede decir, bueno, yo estoy viendo el que la escritura me dice, ahí está un hombre, literal, y también le hace una mujer, literal, y también está un huerto, literal, y hay árboles, y hay comida, literal, y hay tierra, literal, y después me sales que la serpiente no era literal. Entonces, ¿cómo podemos resolver eso? Después me sales que la fruta no era literal. A ver, ¿cómo puedo entender qué es literal y qué no es literal? ¿Correcto? Porque de otra forma, si nos vamos totalmente a la literalidad, pues sí, vamos a tratar de decir, bueno, es una fruta cualquiera. ¿Cuál fruta sería? ¿Cuál fruta sería que dé muerte? Bueno, aunque dijéramos, a lo mejor era una planta venenosa de un hongo, igual se hubiera muerto en ese momento, ¿no? Se hubiera intoxicado y ya se acabó, ¿no? Pero el hecho de morirás, tendría que ver con que no estaba muerto en ese momento, sino que entraba un proceso en donde su alma, al despegarse del Creador, entraba en un proceso de muerte, separación, así lo entendemos, y también su cuerpo en un proceso también de autodestrucción, ¿ok? Entonces, definitivamente que el cristianismo, por un lado, no tiene la razón, pienso yo, en querer creer que todo fue literal, porque por un lado si vemos el jardín y árboles, por otro lado vemos que el Eterno le dice a Eva, más adelantito lo vamos a ver, dice que la simiente de ella iba a pisar la cabeza de la serpiente, ¿cierto? Y no podemos pensar necesariamente que de entrada la mujer no tiene simiente, ya hemos hablado de esto, ¿no? Pero un descendiente de ella, y podríamos decir, será Abel, que iba a pisar a una culebra, a una víbora o a una serpiente X, o a qué se refería. Y aquí vienen entonces una cantidad de intérpretes y por supuesto personas que empiezan a hacer uso de toda la escritura, y aquí es donde ya tenemos mucho mejor margen y parámetro. Cuando ya tenemos toda la escritura, no solamente tenemos Bereshit, entonces podemos empezar a conectar muchos textos. Por ejemplo, dice Shaul a los Corintios, ¿no? Si no me lo recuerdo, ahorita vamos a citarlo. Dice, pero temo, le habla a la congregación. A ver, ahorita me ayudan, el texto exactamente dice, ahorita vamos a tratar de conectar algunos textos, ¿no? Porque, por ejemplo, Yeshua habló de la serpiente, de la descendencia de la serpiente, ¿no? Generación de víboras y el primer asesino, el que derramó sangre, y todas esas cosas. Shaul, por ejemplo, me viene a memoria ese texto que dice Shaul, dice, pero temo que como la serpiente sedujo a Eva, así seáis seducidos vuestros sentidos. Cuando Shaul empieza a escribir esta parte, ¿verdad? A los creyentes, ahí está, gracias Luis Rivera, está en la segunda carta a los Corintios. Cuando empieza a escribir esto, capítulo 11, verso 3, dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, también ustedes se dejen corromper interiormente, apartándose de la sinceridad debida a el Mashiach. Fíjense qué interesante.
Y aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo sedujo esta misma serpiente a Eva en el jardín? Ya conocemos el relato, que llega la serpiente, que dice que era más astuta, y le dijo con que Elohim os ha dicho que no coman de todos los árboles y cosas así, le empieza a cambiar la escritura. La pregunta aquí es, ¿cómo Shaul hace alusión a la serpiente de la misma forma? Pero aquí ya entendemos que está hablando de los sentidos, ¿verdad? Ya no está hablando de un fruto, ya no está hablando de comer o no comer. Aquí ya estaba hablando y estaba anticipándose Shaul a todas las congregaciones, como a los Gálatas, como a los Efesios, como a los Filipenses, aquí a los Corintios, también lo hizo con los romanos, que bueno, el Satán operaba y opera hasta el día de hoy. Opera de diferentes formas, y ¿qué es lo que hace? No nos va a traer un manjar de frutas, ¿verdad? O no nos va a llevar al bosque a comer un árbol, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que, o cómo es como opera? Ahora, por otro lado, aquí nos vamos a meter en el tema también obligado de un ser que nosotros conocemos como el adversario, que también se le llamó el diablo, el dragón, dice Apocalipsis. ¿Cuántos títulos le da Apocalipsis a este ser? Abadón, en griego dice Apolión, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. No, ahí no aparece Apocalipsis ese. ¿Qué más? El acusador, el engañador. Un montón de todos negativos, ¿verdad? La pregunta aquí es, el maligno también, la pregunta es, ¿de quién está hablando? ¿Ah? Suplantador, bueno, no lleva ese título, pero también lo es. La pregunta es, ¿de quién está hablando? Ya saben que dentro del judaísmo hay una sección dentro del judaísmo, después de la Reforma, que empezaron a cambiar la enseñanza pues elemental de un adversario, un ser que fue adversario. De hecho, en el primer siglo los rabinos acusaban a Yeshua de ir en el poder de él a hacer milagros, y Yeshua dijo que no, que él venía de parte de su padre. Pero después los rabinos cambiaron y empezaron a decir, no, ese ser no existe, es fruto de la mitología, del gnosticismo, del cristianismo, todas esas cosas, pero solamente porque Yeshua lo mencionó. Pero realmente la escritura nos muestra que existe un ser, ¿verdad? Que finalmente el Eterno permitió su creación, como también la misma escritura dice. ¿Para qué? Para manifestar a los hijos de luz y a los hijos de las tinieblas, es decir, a todos los seres. Y todo esto tiene que ver con lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando el Satán o el adversario, la serpiente antigua, se acerca a la humanidad en el jardín del Edén, en el huerto, en el paraíso, y se acerca a Java, a Eva, bueno, a Isha, sabemos que lo hacía con todo el permiso del Creador, y el Creador tenía en su control probar a ellos y saber de su corazón si la voluntad de ellos era servir al Creador o si la voluntad de ellos era negarse por completo. Adán y Eva, sí, porque cuando les dice ahí está un árbol del cual no pueden comer, ahí le está diciendo una advertencia, ¿no? Ellos ya podían decidir, ¿no? Es decir, ellos podían decir, bueno, y si quiero comer, finalmente lo hicieron, ¿no? Ahora, también hemos hablado de lo que se suele hablar basado en textos antiguos y comentarios antiguos sobre la caída, ¿ok? Sobre la caída antes de la caída, es decir, lo que ocurrió en los cielos antes de lo que ocurría en la tierra. Y eso tiene que ver con una gran rebelión en el tiempo del crear de la creación. En el tiempo del crear de la creación, hemos dicho anteriormente que mientras había seres superiores y mientras había del Creador un proceso de creación de todas las cosas, sin que concluyera con la tierra todavía,
o más bien con la creación de Adán y Java, hubo una rebelión, eso entendemos, en los cielos, y que obviamente también el Eterno la ha permitido, finalmente como dice la Escritura, para manifestar quién han de ser de él y quién no, en grande como en pequeño. Por ejemplo, hace rato mencionaba con una hermana un texto que Shaul también mencionó sobre las divisiones en las congregaciones o en los grupos que buscamos al Creador, ¿no? Y hay divisiones. Dice Shaul al respecto, dice, es bueno que haya divisiones. Es bueno que haya divisiones. ¿Por qué habría de ser bueno que haya divisiones? Dice él, para que se manifiesten quiénes son aprobados y quiénes son reprobados. ¿Verdad? Es decir, si buscamos un solo propósito en el Mashiach y en el Eterno, la congregación, y llega a haber una separación, esa separación tiene que demostrar que no hay acuerdo con el Eterno y con el Mashiach. Y aquí somos probados todos. Si queremos permanecer en él y con él, o si solamente buscamos otros intereses, entonces definitivamente hay gente que se tiene que separar, ¿no? O si cree que él es una forma diferente, pues entonces que busque la forma diferente o la forma que debe de ser. Pero el caso es de que en el principio también hubo esto. Y yo creo que Shaul sabía todo esto, y seguramente el Eterno comenzó con este primer paso de poder en el principio manifestar quiénes iban a ser de él y quiénes no iban a ser de él. Y quienes no iban a ser de él les encomienda a toda la creación hasta el final, ¿verdad? Esta parte de arrastrar con ellos a todos los que no habrían de ser de él. Como entendemos en la Escritura también, que cuando el dragón, cuando el Satán, el adversario, se le permite esto, dice que se lleva con él a muchos ángeles, ¿verdad? Así dice la Apocalipsis, nos muestra esta imagen también. Dice que se arrastra consigo, ¿a cuántos? A un tercio, ¿verdad? De todos los seres de luz en los cielos. Esto es muchos, ¿verdad? Un tercio, imagínense. Ajá. Dice por acá que si puedo ver el chat. Sí puedo verlo. Disculpen, ahorita no estoy así en el chat 100%. Sí, pero sí lo puedo ver. Pregunta Miguel Hernández. Ajá. Bueno, ahí vamos. Esto es importante porque en el Jardín del Edén ocurrió otra vez. Entonces se empieza a manifestar en los cielos una división. Y esta división finalmente el Eterno la va a usar para probar a toda su creación hasta el día de hoy. De tal manera que nos ha probado nosotros también. Si somos del maligno o si somos del Todopoderoso, ¿verdad? Y yo creo que todos sabemos esto, ¿no? El judaísmo solamente actualmente le quiere asociar esto a la inclinación al mal. A la inclinación al mal. Pero el Eterno no creó a Adán y a Java al principio con inclinación al mal. Eso también lo hemos hablado. Porque dice que los creó a imagen de él, conforme a su semejanza. Esto es del Mashiach. Y el Mashiach no tiene inclinación al mal. Entonces, ciertamente, después de la caída, hay una inclinación al mal de nosotros. Pero esta no había en el principio, sino que fue sembrada después. De tal manera que ciertamente sí hay Yetzer Hará, inclinación al mal, pero hay alguien que la ha incitado al principio, y este es el Satán. Es decir, ciertamente no le podemos echar la culpa a él de todo, porque nosotros actuamos también con inclinación al mal. Así es. Pero él es el que ha sembrado al principio la tentación. Y si uno cede, entonces ahí uno secunda. Y ahí es donde viene la caída nuestra, ¿no? Pero si uno no secunda y uno no quiere seguir al maligno, entonces permanecemos en el Creador y permanecemos en su Mashiach. Bueno, el jardín. Piensen en un paraíso. No dicen las dimensiones. Hay cualquier cantidad de vegetación, ¿verdad? De árboles frutales, alimento. Ellos pueden comer
y en el huerto en medio pone un árbol también delicioso, que es el árbol de la vida. Todo parece ser que a partir de ahí pueden alimentarse de vida. Ahora, ¿habrá un árbol, una fruta hoy día que sea de vida? ¿Que vivamos para siempre con un árbol? ¿Con una fruta? ¿Sí? ¿Que podamos comer, por ejemplo, papaya y vivir para siempre, para la eternidad? O manzana o cosas de esas. Pues, por supuesto que no. Es decir, ese árbol especial también no necesariamente está hablando de un fruto, ¿no? Seguramente. Sí. Sino que está hablando de qué. Aquí ya es donde empiezan, obviamente, y por supuesto, todas las interpretaciones. ¿Qué es el árbol de la vida? Y bueno, hay una serie de explicaciones, ¿verdad? Que tiene que ver con la obediencia, que es la Torá, que es el Mesías mismo. Los cabalistas dicen es el árbol sefirótico, y bueno, entre un montón de cosas raras, ¿verdad? Hay un montón de interpretaciones. Bueno, cada quien da su punto de vista. Pero entendemos que, otra vez, en todo el contexto de la Escritura, por ejemplo, ¿qué es delante del Creador finalmente los que nos pueden mantener en vida eterna? Bueno, podemos tener el conocimiento, pero si no lo hacemos, obediencia, finalmente, ¿no? Obediencia. Entonces, obedecer a Él, por supuesto, en sus mandamientos es vida. Y cuando Él envía al Mesías, que también es la palabra de Él, y le obedecemos a Él, también es vida. Son las dos columnas. Entonces Yeshua dice, vuélvanse al Padre, eso es en obediencia, para que crean en Él y al que Él ha enviado. Entonces aquí ya vemos a los dos testigos y finalmente las dos columnas, la Torah y el Mesías. Finalmente el Mesías dice, yo soy Haderech, el camino, Haemet, la vida, y la verdad, Haemet, y Hahai, que es la vida. Camino, verdad y vida, para poder llegar al Padre. Y sí, ciertamente ahí ya tenemos una interpretación de lo que podría ser el árbol de la vida, que es obediencia al Padre y por supuesto al Hijo, al cual Él envió para poder tener vida eterna. Entonces la pregunta es, ¿y qué es entonces el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? Del bien y del mal, pues entonces ya tenemos que poner un equilibrio. ¿Y qué es lo que ocurrió con ellos al principio? Bueno, la desobediencia. La desobediencia, la iniquidad, la transgresión, el conocer esos aspectos. Fíjense, y aquí es donde entran también después otro tipo de pensamientos, sobre todo nuevaeristas o estos místicos, gnósticos, sobre lo que aparentemente ya viven o van a vivir algunos en la era dorada, de los mandamientos positivos, ¿no? Que ya no hay mandamientos negativos y todas esas cosas que algunos de ustedes aquí, por ejemplo, en el chat saben, o que han conocido o estuvieron en algún momento, que es los mandamientos de luz, ¿no? De vida, que ya no hay nada negativo y que ya ninguna de las transgresiones o ninguno de los no ya afecta hoy día, dicen algunos, ¿no? Parte del cristianismo, por cierto, adoptó esa teosofía, tiene que ver con Blavatsky y todas esas cosas, esta mujer y los Rosacruces y todo ello, en donde, según Yeshua, habría venido a acabar con todo el pecado, con toda la maldad, así que las personas podían hacer algo, lo que sea, y ya no era pecado, y ya como había gracia abundante, ¿no? Como que ya no hay transgresión, ya no hay nada. Pero no, al contrario, todavía continúa aquí. Lo que vino el Mesías es a enseñarnos a reconocer que estábamos en desobediencia y que estar en obediencia para no estar comiendo de ese árbol del bien y del mal, que fue lo que hicieron los padres, los patriarcas, ¿no? Y a solamente estar comiendo del árbol de la vida, que es la obediencia y es la Torah. Es decir, estos dos árboles finalmente, tratando de tomar las mejores posturas, nos llevan a esto, ¿no? En el sentido de que hay más comentarios, por ejemplo, los cabalistas. Los cabalistas, para ellos el árbol de la vida es el árbol sefirótico,
y entonces hay que subir por las 32 emanaciones de las 10 sefirot y poder de llegar desde Malhut subiendo hasta Keter, y entonces ya la hicieron y ya ganaron, ¿no? Ya todo este asunto, ¿no? No se trata de eso, no dice la escritura. La escritura está hablando más concreto de una obediencia al Padre y un auxilio a través de su Hijo, del Mesías, para poder acceder a Él, ¿verdad? Y llegar a Él. Entonces, regresamos a Génesis. Es decir, con estos textos ya tenemos un poquito de margen y empezar a ver que lo que nos vamos a encontrar en Bereshit sobre el jardín y la caída es también, aparte de que es una figura, por supuesto, de que nos está hablando de las cosas espirituales, también sabemos que hay una escena similar en los cielos. ¿Okay? Ya hemos hablado también de esto. Se suele hablar, según algunos documentos antiguos, también sobre esto que sabemos, de que antes de la humanidad estaba el Eterno, el Todopoderoso, y su Hijo, el Eterno, el Invisible, como dice Shaul, al quien nadie ha visto ni puede ver, que habita en luz inaccesible, uno y único, y que emanó a su Hijo, al cual le dio forma, figura y poder, por medio del cual hizo todas las cosas. ¿Okay? Entonces tenemos a Kavod HaElohim, el esplendor del Todopoderoso en los cielos, y tenemos al Hijo, el cual le representa en toda la creación y por medio del cual hizo todas las cosas, seres superiores, dice la Escritura, lo invisible y lo visible. ¿Okay? Y además entendemos también que cuando se habla del gran querub, ¿okay? En los profetas, ¿se acuerdan del gran querub? Tú que caíste de los cielos, dice, ¿verdad? Lanzado a tierra fuiste. Al gran querub lo vemos como un ser espiritual superior, que es como una especie de ayuda idónea para el Mesías. Qué interesante, eso es lo que entendemos también. Vemos a este gran querub, que algunos creen, como dijo por ahí alguien, que se le llamaba originalmente Lucifer, en un sentido también griego o latino, que es un ser de luz, el que manda luz. Ajá. El cual hoy día en la mística y en la Kabbalah se le asocia a este ángel como el Metatrón, ¿no? Así se le llama, y hermano de Sandalfón y cosas raras, y ahí andan unos, ¿verdad? Que el Metatrón y en la Kabbalah. Pero hay que tener mucho cuidado porque parte del judaísmo místico lo ha hecho el Mesías, pero sabemos también que el Satanás se viste como ángel de luz. Entonces hay que tener cuidado con esto. Entendemos que este gran querub, dice, se paseaba por el monte, el santo monte de Elohim. Eso dice el profeta, ¿verdad? El profeta Ezequiel. Y dice que estaba rodeado de piedras. Qué interesante. No es el Mesías. No es el Eterno, por supuesto. Es un gran querub. Dijimos que querubim, la palabra querub, que también es de kereb, dice que son los seres superiores que están cerca del trono. Ajá. Son un rango tercero que está después de la Kavod HaElohim, porque están primero los que están cerca, que tienen que ver, son querubim, ofanim y serafim, que están cerca, y este gran querub dice, y entendemos que era un ser de rango muy alto, y que dice la Escritura que codició subirse al trono de Elohim, ¿verdad? Dice, por eso dice que fue echado. Dice que él estuvo en el monte de Elohim, y no está hablando necesariamente de la tierra, no está hablando del monte de Sion, nada de eso. Acá abajo es una figura de lo de arriba. Hemos hablado que lo de abajo, el monte Sion, que es el monte del Eterno, Jerusalén, es una figura del monte en los cielos. El jardín del Edén aquí abajo es una figura
del de arriba, el templo de aquí abajo una figura del de arriba, el sumo sacerdote de abajo, toda una figura acá abajo de lo de arriba. Entonces este gran querub estaba en un lugar muy elevado, ¿ok? Es lo que entendemos. Y era como una especie de ayuda idónea del Mashiach. Era como una especie de ayuda idónea del Mashiach. Y dice que estaba rodeado de piedras. Y ahí vienen las piedras hermosas. ¿Se acuerdan quién más estuvo rodeado de piedras? ¿O quién traía piedras? El gran ministro, ¿verdad? El Cohen Hagadol. El Cohen Hagadol, fíjense, fue adornado con piedras. ¿Ok? ¿Y las piedras qué representaban? ¿A qué representaban las piedras? ¿Se acuerdan? A todo Israel. A las 12 tribus. Es decir, y las 12 tribus era el especial tesoro del Eterno, ¿verdad? Es decir, el sumo sacerdote representaba al Mesías y las piedras representaban a Israel, la esposa o la novia. Las piedras. En Apocalipsis vemos que la Nueva Jerusalén o la esposa del Cordero, que es redimida, dice que en el templo, o bueno, en la Nueva Jerusalén, se encuentran otra vez esas piedras. ¿Se acuerdan? En Apocalipsis vuelven a estar las mismas piedras. Es decir, hay 3 lugares donde están las piedras. En el futuro, en el día de la redención, el Cohen Hagadol traía las piedras, y Ezequiel dice que el gran querub estaba rodeado de piedras en el monte santo, es decir, en las alturas, en lo verdadero. Y este ser rodeado de piedras, entonces hace una alusión a una especie de ayuda idónea en los cielos que era para el Mesías, pero que se enorgulleció y quiso ser más de lo que se le había puesto, y cuando se enorgulleció y quiso subir y quiso ponerse en el trono de Elohim, antes, fíjense, incluso antes de que el Mashiach fuera sentado en el trono. ¿Cuándo fue Mashiach sentado en el trono, por cierto? Cuando sí, ¿no? ¿Ah? Bueno, el principio dice que por medio de él creó todas las cosas. Dice, el Padre creó todas las cosas por medio de él, y mientras creaba, y mientras estaba todo en formación y creación, en ese momento este gran querub quiso subirse. Porque el Mesías viene el Mesías viene a posicionarse ahí después. ¿Se acuerdan que Daniel vio una imagen, verdad? Tuvo una visión. Y dice que mientras ocurrían los reinos de este mundo, así dice, vio a uno como hijo de hombre que se acercó al anciano de días y entonces fue entronado. Es decir, el Mesías, sin sublevarse, humildemente tuvo que esperar su momento cuando el Padre lo habría de reconocer. Pero mientras esto esperaba, aquel quiso sentarse en el trono y lo codició. Por eso Shaul dice que Mashiach, estando en la condición de Elohim, ¿verdad? Es decir, en los lugares superiores, no codició estar como Elohim, ¿verdad? Sino que se humilló finalmente. Pero el Satán sí es el que se quiso estar, ¿no? De ahí entendemos que fue echado fuera, ¿ok? Fue echado fuera y fue lanzado. Mientras permaneció en los lugares celestiales, como ya lo vimos también en la clase de el milenio y el engaño de Satán. Bueno, ¿qué es a lo que voy? Piensen por un momento. Adán, fíjense, fue creada la tierra. El Eterno pone un paraíso hermoso, pone todo tipo de alimento, plantas, árboles. Pone ahí a Adán, corona de la creación, y además imagen de el que le representa al Eterno en los cielos, ¿verdad? Y después le pone una ayuda idónea. ¿Se dan cuenta? Y qué interesante, porque esa ayuda idónea es la que en este sentido no se sujeta a la autoridad de él y peca primero, ¿no? Es decir, hace pecar a la humanidad. Bueno, a lo que voy es de que ¿qué es lo que vemos en la tierra? Bueno, lo que estaba pasando en los cielos se viene a reflejar aquí. Es decir, el Eterno lo que hace simplemente es mostrarnos en la vida del ser humano lo que pasó en los cielos. Y
todos aquellos seres angelicales, lo que hablamos el otro día, ¿no? aquellos seres en los cielos, porque nosotros somos seres celestiales, ¿sabían eso? ¿Saben que tenemos parte de los cielos? Cuando el Eterno sopló sobre Adán, vino un alma, ¿no? Y esa alma viene de él. Ajá, entonces somos de la tierra, nuestros cuerpos, pero realmente nuestra identidad real, lo que somos, nuestro ser interior es celestial. Es celestial. Y por otro lado, vemos también en la Escritura que estamos aquí de paso. Dice que somos peregrinos, ¿verdad? Estamos aquí de paso. Y la pregunta es, si estamos aquí de paso, entonces, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Ok? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Bueno, por supuesto que venimos del Creador, de arriba. Caímos, ¿y a dónde vamos? Pues la respuesta sería la misma, ¿no? Tenemos que volver al Padre, tenemos que... ¿Sí? Exactamente, pero para saber a dónde regresar, pues tenemos que saber el camino, ya sabemos cuál es el camino. Pero hay quienes no quieren ese camino y entonces su destino es otro, que ya vemos en la Escritura que es la destrucción eterna. ¿Ok? Bueno, ¿de dónde venimos? Caímos aquí. ¿Por qué caímos? La pregunta es ¿por qué caímos? Aquí es donde vienen muchas interrogantes, ¿verdad? Porque lo que solemos creer es de que antes de que nosotros tuviéramos conciencia de estar aquí, y estoy hablando antes de ser bebés, seguramente estábamos en una posición en donde sabíamos todas las cosas y cometimos un error, ¿verdad? Hay una versión muy interesante por ahí de alguien que dice que somos como ángeles caídos, como seres caídos. Finalmente Yeshua dijo que en el día de la resurrección seremos como los ángeles, así dice. Seréis como Malahim, como los Malahim de Elohim que están delante de él. Cuando Yeshua nos hace esta comparación, lo que estamos viendo es de que realmente no somos terrenales. Es más, él lo dice. Y Juan lo dice también. Juan lo dice él, dice, a los que creen en el Mesías les ha dado poder de llegar a ser hijos de él, hijos de Elohim. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 1. A los que han creído en Mashiach, dice, les ha dado poder de llegar a ser hijos de Elohim. La versión Reina Valera dice, a los que han creído en él, les ha dado, a ver si lo buscas por ahí, Juan 1, no sé si lo puedes rápido. Dice, les ha dado poder, como si ya lo diera por hecho. Aquí también hay un asunto en la traducción, ¿no? 1:12. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Elohim. De ser hijos de Elohim. Hay otras traducciones que dicen, les ha dado potestad para llegar a ser hijos de Elohim. Es decir, tenemos la promesa. Ajá, y somos de él ahora. Lo único que nos toca es permanecer, como dice, ¿verdad? Para que no seamos borrados del libro de la vida. Pero si permanecemos en el día de la resurrección, fíjense, y la transformación, ahí entonces ya seremos manifestados, como dice también la Escritura, como es él. Por eso le podemos ver, mientras no le podemos ver. Pero cuando seamos como él, dice, como el mismo Mesías, también le podremos ver. Por eso estamos ahorita limitados y no podemos tampoco ganar, como dice, cantar victorias, dice, ¿verdad? Un dicho. Sí. Yeshua dijo, seréis como los Malahim. Yo no puedo decir ahorita que soy como un Malach, porque todavía estoy en carne, pero tengo la promesa de poder llegar a ser. Es decir, cuando venga resurrección y se reciba un cuerpo nuevo, o cuando haya transformación, entonces ahí se va a completar esta promesa. Por ahora la tenemos como promesa, y dice que la vemos, ¿verdad?, todavía como algo que viene. Y tal vez de algo que ya veníamos. Sí, por supuesto. De hecho, ya éramos parte de esa perfección en la eternidad. Pero por causa de lo que hizo el adversario y por causa
de su rebeldía fuimos arrastrados también nosotros. Y por eso caímos aquí, y por eso estamos aquí transitando, estamos de peregrinos. Es decir, a lo que voy, a Génesis capítulo 2, en donde se habla del huerto, el Eterno nos está diciendo que hubo un problema, ¿verdad?, arriba, manifestado aquí abajo, en donde el adversario viene y persuade a parte de la creación para que se rebele delante del Creador. Y todo aquel huerto tan precioso que estaba, y que todo era físico, aparentemente, porque también vemos que Adán fue hecho al principio como un ser de luz, un ser espiritual, ¿verdad? Que fíjense qué interesante, que el Todopoderoso se acercaba con su presencia manifestada en el Mesías, y Adán la podía ver. Adán platicaba con él, como si fuera, como Moisés platicaba con Elohim. Y no había muerte. Y no había muerte, no moría. Al llegar a la transgresión es cuando entra la muerte. Entonces, cae. Y ahí vamos al punto entonces. Este huerto, que en realidad era físico, tenía su espiritualidad. Como en los cielos teníamos nuestra espiritualidad. Pero a raíz de la transgresión y de hacerle caso a la serpiente, es decir, al Satán, al adversario, entonces viene nuestra caída y ahí nos manifestamos como unos rebeldes delante del Creador. Entonces ahí la presencia divina se separa y nosotros entramos como una fruta que se empieza a secar, ¿verdad? Y por supuesto que cuando Adán y Java transgreden, ¿qué es lo que hace el Creador? Lo primero que hace él, cuando ve el peligro en el cual ya han caído, dice que les quita el árbol de la vida. Dice, para que no vivan para siempre en esa condición caída. Hay unos que quieren vivir aquí en la tierra, así en esta condición para siempre. Hay movimientos. Sí, no, aparte del transhumanismo, hay movimientos mesiánicos que dicen, no, aquí en la tierra, aquí va la eternidad, aquí para siempre, y Dios los mandamientos para siempre, para la eternidad, y aquí no. Pero es una condición caída, ¿cómo vamos a estar así toda la vida, toda la eternidad? No, imagínense. Bueno, seguimos. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el jardín del Edén? Si vamos otra vez al texto, estamos viendo un huerto, un paraíso, y para acá también quería ir porque estas partes de la escritura se podrían quedar en muchas especulaciones si solamente tuviéramos Génesis 1.1 y Génesis 1.2 y Génesis 1.3, ¿verdad? O bueno, 1.2 y 3, capítulo 1, 2 y 3, o solamente Génesis a lo mejor, o incluso la sola Torah también nos dejaría inconclusos. ¿Puede haber alguna conexión en esto? Por ejemplo, las palabras de Enoch, digamos, en la caída, también como una explicación de lo que sucedió. Sí, por supuesto. El libro de Enoch simplemente nos resume todos estos 6,000 años, por decirlo así, comenzando por supuesto con esta rebeldía y cómo impactó a la humanidad y cómo hasta el día de hoy ha impactado, ¿no? Pero bueno, para algunos que así como que el libro no, todavía no, o a irse con cuidado, ahorita lo que tenemos ahorita en Génesis, ¿no? Bueno, les iba a decir que ¿cuál era el otro aspecto que iba a hablar ahorita? Que está en toda la escritura. El huerto, el jardín, basado en todo lo que vemos en la escritura también, y más concretamente hablando en lo que menciona Shaul también a los corintios. Qué interesante que los corintios tenían muy mala fama de ser, ¿verdad? Se les juzgaba por su poca respuesta en cuanto al evangelio, pero por causa de su pasado. Pero es cuando Shaul definitivamente de pronto habla cosas muy profundas, y una de ellas, la más profunda y la más importante, por supuesto, que habla Shaul de Tarso a los corintios, es la de una visión
¿verdad? En donde se habla del paraíso. Aquí, en la versión, en la Reina Valera, sí traduce del griego paraíso. Aquí está 2 Corintios capítulo 12. Y él dice, o dice de alguien, ¿verdad? Aunque algunos creen que dicen que fue él mismo, pero quien sea, ahí habla de que fue, dice, arrebatado, dice, al paraíso. Ese es el Gan. Ese es el Gan Eden. El Gan, jardín, huerto o paraíso. Dice, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Y yo no creo que solamente palabras, a lo mejor olores, colores, cosas, todas las cosas que a lo mejor llegó ahí. ¿Qué viste? Es que no sé, que no puedo explicar. ¿Qué oíste? No puedo explicarlas, no las puedo repetir. ¿Qué oliste? ¿Qué sentí? ¿Cómo te sentías? Es que no hay palabras para expresar. Saben, hay un paraíso preparado ya para los redimidos. Hay un paraíso definitivamente que está esperándonos y que a lo mejor siempre estuvo ahí y que ha sido a lo mejor confeccionado o renovado para todos los creyentes, seguramente, ¿no? O era parte del fin de la creación, pero en el proceso de la creación nos revelamos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos por algo que ya tenemos prometido? ¿No? Por ejemplo, cuando uno va a adquirir algo, ¿no? A lo mejor cuando ibas a adquirir algo, ¿no? Ay, ya quisiera tenerlo. Sí. ¿Verdad? No, es que tenemos un límite, un día, ¿no? Hay veces que nos adelantamos, nos aceleramos o queremos acelerar los procesos. ¿Por qué? Porque somos desesperados, eso es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Y bueno, a lo mejor nos ha pasado así siempre, ¿no? Y en aquello que sea a lo mejor sí, igual. Y por creer que podíamos llegar más rápido, agarramos un atajo que aquel que cayó nos enseñó y caímos con él, ¿no? Ahora, lo más grandioso de esto es la bondad del Padre, porque ¿qué hubiera pasado si no hubiera bondad del Padre cuando Adán y Java pecan? No estaríamos aquí. Pecan, fíjense, lo que él hace es, les voy a quitar el árbol de la vida porque si comen del árbol de la vida así caídos para siempre. Así que los voy a proteger. Y los voy a sacar del huerto, del jardín, y les voy a dar una oportunidad. Fíjense nada más. O sea, ahí es donde vemos la bondad del Padre. ¿Okay? O más bien, ustedes se la van a dar de acuerdo a su libre albedrío también. Bueno, por supuesto que Él nos va a probar aquí, ¿no? Sí. Claro. Él simplemente hubiera dicho, igual como en los cielos, aquí en la tierra, hubiera dicho, ¿sabe qué? Adán y Java, vámonos, se acabó, borrón, se acabaron. Desde ahí ya no quiero saber nada de ustedes. Sí. Y quiero ser, y no quiero ser bondadoso, ¿no? Se acabó para siempre. Pero no, ¿qué es lo que hace Él? Bueno, lo que hace Él es de que nos manifiesta su bondad y su amor al dejarnos todavía vivir, de vivir a los patriarcas. Y ahí es donde habla, ahí es donde ya viene lo de la promesa, ¿no? Lo de la promesa que es la simiente. Vamos a leer un poquito más adelante. Bueno, al final dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Y aquí viene esta otra parte. Capítulo 3, verso 1. Dice, la serpiente, Nahash, sabemos que en hebreo es masculino. El Nahash o la serpiente, era, dice, más astuto que todos los animales del campo que Adonai Elohim había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que el Todopoderoso os ha dicho no coman de ninguno de los árboles del paraíso? Y por supuesto que el Eterno no había dicho no coman de ninguno, dijo no coman del árbol del bien y del mal. Y ahí vemos la trampa, ¿verdad? Luego la trampa y ninguno. Bueno, ya sabemos todo esto, que Él cambia las palabras, que Él modifica, tergiversa para destruir. Otra vez, la serpiente. ¿Qué es esta serpiente? ¿Era serpiente realmente? ¿Era una culebra, una víbora? ¿Andaba erguida? Decía que tenía patas y caminaba, ¿no? Según la tradición judía, dicen que tenía patas, caminaba, erguida, porque uno de sus castigos es andarás arrastrándote ahora y tragarás polvo. Pero eso también tiene su explicación
figurativa, ¿no? Bueno, si nosotros vemos en toda la escritura, por supuesto, ya sabemos que en Apocalipsis se está refiriendo a Satanás, al adversario, ¿no? Que es el diablo, el dragón, Belcebú, ¿quién más? Abadón, Apolión, etcétera, 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 que es el mismo, la serpiente antigua, dice Apocalipsis, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, así le dice claramente, ¿no? Y bueno, que si apareció en forma de serpiente, bueno, así ya es otro tema, ¿no? Es otro tema. Ahora, hay todos los animales aquí en el campo. Aquí dice que era el más astuto de todos los animales del campo. Podemos entender también que es una figura, los animales del campo con el humano, imagínense nada más por un momento, el humano con animales del campo, con seres vivientes. ¿Saben cuál es la palabra para animal en el hebreo? Para los animales. ¿Alguien sabe? 100 puntos para el que conteste. Ok, no saben cuál es el nombre. Cuando dice animales del campo, fíjense, dice hayot. Hayot. Vivientes. La palabra es vivientes. Hayot es vivientes. Como los salmos dice la tierra de los vivientes. Dicen la tierra de los vivientes. Qué interesante porque se llama hayot, no dice animales, ahí no sirve, sí es hayat. Hayot es en plural, que es vivientes, así de sencillo. Lo más interesante es de que viene de hayá, que es existir. ¿Cómo se les llama a los seres en Apocalipsis? Seres vivientes. Y de hecho eran como animales, con ojos y ya saben, todas esas cosas, ¿verdad? Alas. Bueno, aquí sí no me pregunten mucho, pero yo tengo la sensación de que por supuesto en los ambientes superiores, en los ambientes celestiales, el Creador ha creado y a lo mejor va a crear cualquier cantidad de seres preciosos, hermosos, como animales. Y a veces lo digo un poquito para aquellos que tienen esperanza que si las mascotas van al cielo y cosas de esas, y que les duele mucho. ¿Saben qué? Pasan tan rápido aquí en la tierra, y yo creo que en los cielos va a haber cualquier cantidad de seres espirituales, a lo mejor como animales tan preciosos que si quieren tener una mascota, a lo mejor allá va a haber 1000. Bueno, no se trata a lo mejor de eso allá, pero imagínense si no conocemos las plantas que hay en aquel jardín, otros seres vivientes, ¿no? Que ha de haber allá, otro tipos de naturalezas, no sé, cosas tan hermosas que de veras nuestra mente está limitada para poder pensar en todo lo que pudiera él hacer. Por otro lado, hay seres vivientes que nos dan miedo. Imagínense un ser viviente así, con muchos ojos, así, en el Apocalipsis sí aparece, tenía muchos ojos, y en Ezequiel, que son los querubín, que están los 4 querubín, así se les llama, seres vivientes que están delante del trono, y con alas y con rostros, y así, cualquiera diría, ay, qué cosa más fea, ¿no? Pero tiene un simbolismo, representan cosas, ¿no? Por ejemplo, el que está lleno de ojos, ¿qué representa? La omnisciencia, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, todo lo observa, y es una forma de expresar que el Todopoderoso ve todas las cosas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ver también que las cosas acá abajo son una manifestación de las de arriba. Y aunque alguno pudiera entristecerse porque no va a tener su mascota de aquí abajo allá arriba, que no va a ser necesario, allá arriba va a haber cosas más preciosas. Y en el huerto dice que el Eterno creó muchos seres vivientes, muchos hayot. Y ahí póngale el nombre que sea, elefantes, jirafas, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto estaban los que se arrastran, ahí dice, ¿verdad? Los que se arrastran. Y entre ellos estaba la serpiente. Y lo más seguro es de que esta serpiente, por sus características, por su nombre, por la forma como vive, por la forma como es, estaba representando absolutamente ese ser viviente en el cual el Satanás
se posiciona, ¿no? O posee para engañar a Eva. Yo no puedo imaginarme definitivamente ni decir, como a veces lo ponen en las ¿cómo se llama? En los murales o en las pinturas. Ya saben que ponen un árbol y ponen a una Eva ahí y una serpiente así enredada y cosas así, ¿no? Si es así, yo no sé. Si es así, yo no sé. O si fue una especie de reptil, como ya saben, ahí viene la teoría de los reptilianos y cosas de esas, que de pronto ahí las estiran bien feo y ya sacan sus cosas raras, ¿verdad? Pero sí sabemos que este ser y esas características que el Eterno demostró también en ese tipo de animales que se arrastran, definitivamente se manifestó delante de Java, de Eva, bueno, de Isha. Y por supuesto que vio un animal común, ¿no? De otra forma, entonces se hubiera sido muy extraño, ¿no? Ahora, yo no sé también, porque por supuesto aquí entran los comentaristas judíos también, con muchas teorías. Por ejemplo, ellos dicen que al principio Adán y Java tenían comunicación con los animales, que podían hablar. Eso es lo que dicen ellos. De tal manera que no fue muy extraño para ella escuchar una serpiente que le hablaba, ¿no? Es una cosa que dicen, ¿no? No viene en la escritura, pero suena lógico, podríamos decirlo, ¿no? Y posiblemente sí, en un estado de perfección, una comunicación con los animales no creo que haya sido tan extraña. Digo, tú te familiarizas con un animal o un animal se familiariza contigo y te obedece, ¿verdad? Porque se acostumbra, ¿no? De tal manera que le dice, cállate y se calla, ¿no? La mascota, ¿ok? Entonces, en aquella, ahora dicen la ciencia que la capacidad que tiene el ser humano en su cabeza es tan grande que si la usáramos, quién sabe qué podríamos hacer. Dice que estamos limitados a máximo un 10%, algunos dicen que 5%, algunos atreven a decir que hasta 2%, imagínense, o sea, estamos bien caídos. Sí, en la condición más caída. Ajá, entonces imagínense que usáramos el 100%, aquí hablaríamos de telepatía y cosas de esas, telequinesia y cosas esas raras, ¿no? Digo, en un sentido correcto, ¿no? Y es que hay gente así. ¿Qué es lo que quieren abrir muchas veces con el tercer ojo y cosas de esas? Quieren abrirlo a otras personas. Sí, la nueva era lo quiere llevar por ahí, ¿verdad? El despertar del Kundalini, el tercer ojo y todas esas cosas. No es por ahí, por supuesto. Pero lo que voy es de que la capacidad del hombre se limitó y por supuesto a los animales. Es decir, lo que dice en parte los del judaísmo, no podía ser muy raro que pudiera tener el hombre comunicación con los animales, ¿no? Una especie de comunicación. Así es. Todos los idiomas, imagínense la capacidad. No hubiera. Entonces, esa es una postura, por un lado, ¿no? Que no es descabellada y que podía dar respuesta a el sentido de que ella no se le hizo raro que una serpiente viniera y hablara. Sabemos que este animal fue poseído por el Satán y él estaba reflejando lo que pasó arriba solamente en una escena con Eva, con Isha, con la varona, la mujer. Por otro lado, vemos que tiene una conversación, por supuesto, en donde ella pues es totalmente, como dice Shaul, desviada de sus sentidos. Cuando la serpiente sedujo a Java, ¿no? Dice, entonces, la serpiente, de hecho aquí en la versión Torah dice, la serpiente era el más astuto, fíjense, ¿te das cuenta cómo dice aquí? No dice la más astuta, dice el más astuto, porque en hebreo es Nahash, y está hablando de un ser masculino en todo sentido, que se acerca a Java. Ahora la pregunta es también, y ahí vamos al punto también, ¿no? Porque finalmente eso tendría que ver ya totalmente cuando hacen la pregunta sobre, a ver, ¿qué pasó en el jardín? ¿Qué comió? ¿Verdad? ¿Qué comió? ¿Qué es? ¿Cómo la sedujo? Porque está desde la manzana Al mango petacón que dicen también. al mango petacón, no sabía yo de esa. En el cristianismo. Ah, sí, también, que cristianismo, mango petacón, no sabía, mango petacón. Para los que no conocen el término fuera de México, es un mango así grandote, colorado le llaman, apetitivo, grandote, carnoso, ¿verdad? Etcétera. Y está obviamente hasta las inferencias que vemos en base al estudio de toda la escritura y las palabras de Yeshua y el Apocalipsis,
de lo que se conoce como la degeneración, ¿no? La degeneración humana, que tiene que ver con una semilla, como dicen aquí, una semilla que habría de haber depositado Satanás en Java para poder procrear, ¿verdad? Una simiente extraña, una simiente pues ahora sí que adversaria, ¿no? Satánica, o una cizaña. Por cierto, el asunto del trigo y la cizaña también lo vemos desde que ese es el origen, ¿cierto? Es el origen. El Eterno sembró trigo, pero viene el adversario y siembra cizaña. Y entonces aparece Caín, el cual no aparece en la genealogía de Adán, en el capítulo 5, y como les digo, de ese capítulo 5 en adelante empezamos a atar cabos, ¿no? A ver muchos textos por todos lados para poder saber finalmente cómo se manifestó este ser, qué es lo que hicieron, qué fue eso que comió, y finalmente cómo vino a causar mal a toda la descendencia. Primeramente, ¿qué es lo que hizo Satanás en los cielos? ¿Qué es lo que hizo Satanás en los cielos cuando todo era lineal, era perfecto, era armonía, todo era luz? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a ese foco, qué pasa si tú te acercas y le pones tu puño así o tu mano? Pues va a interferir. Interfiere la luz, entonces ya la luz ya no es plena, ya no alumbra todo, sino que ya hay una obstrucción. ¿Qué hizo Satanás en los cielos cuando intervino? Entonces él opacó la luz de la verdad y, ¿cómo se dice? Impidió que seres de luz vieran la luz y se fueran tras las tinieblas. Por eso en Juan 1 dice... Fue la gran astucia que tuvo, porque dice que no pudo engañar Satanás a Adán y Eva si hablamos de que ellos podían hablar con los animales. Y así es. Entendimiento que nosotros, mucho más. Por supuesto. ¿Cómo logró astutamente? De hecho, ellos estaban para gobernar sobre ellos y no la serpiente sobre ella, ¿no? Ajá, y ese fue un punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre arriba en los cielos? Que interfiere con la verdad, interfiere con el amor del Eterno, hace caer a seres verdaderos, y como dice en Juan 1 también, dice, pero el mundo, dice, amó más las tinieblas y no la luz, ¿verdad? Y dice, otra vez vamos a Juan 1 para que veamos, vamos a recordar como dice Juan 1. Por eso dice que la luz del Mashiach vino otra vez, pero dice que muchos amaron las tinieblas, ¿verdad? Y no la verdad. Y esto lo leemos en... La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahí está. 1:4, en él estaba la vida, hablando de Mashiach, y la vida era la luz, o era la luz de los hombres, sí. La luz en las tinieblas resplandece. Luego más abajo dice, aquí está, 10:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, por medio de él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y luego viene más abajo, a ver dónde es donde viene, que dice... A ver, vamos a tratar de buscarlo más abajito, donde dice que... Pero los hombres se amaron más las tinieblas. Hay una parte por ahí. ¿Ok? Bueno, el caso es de que... vamos ahora sí al punto, ¿no? El punto que... Y hago un preámbulo y toda esta... ¿cómo se dice? Introducción, para poder finalmente llegar a las conclusiones que hemos visto, porque hay muchas conclusiones, hay muchas teorías, pero vemos en las palabras de Yeshua finalmente y en el resto del Brit Hadashah que Satanás definitivamente, también secundando con Génesis 5, engendró una simiente de él que no era de Adán, sino que era de él con Java. 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas
que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está. Al ser sus obras malas, ¿qué es su obra? Desobediencia, iniquidad, transgresión, no escuchar, no santificarse, son sus obras, ¿verdad? Robar, asesinar, matar, destruir, etcétera. Todas las transgresiones, dice, esas son sus obras. Ahí está, gracias. Juan 3:19, para ser más exactos. Y entonces, y bueno, el mundo está así. Sí. Dile ahorita ya al mundo afuera, oye, vente, vamos a santificar este día, vamos a celebrar el Eterno, el Shabbat. No, estás loco, ¿qué es la buena diversión? Ahorita es el día de la fiesta, ¿no? ¿Cómo era en el mundo antes? ¿Es el día de la fiesta? Es hoy y mañana, ¿no? Viernes y sábado, los Ayer, antros hoy y y todo mañana. eso. Desde ayer, hoy y mañana. Pues allá hay unos desde ayer. Todo Y ese venía el que ayer, hoy y mañana. Pero regularmente, la mayoría, bueno, los que a lo mejor son un poquito más responsables, ¿verdad? Que trabajan de lunes a viernes, ya llega el viernes en la noche y el destrampe, ¿no? Tú les dices, vamos a santificar un día, vamos a leer la Biblia. No, estás loco, ¿qué Biblia? Y empiezan a decir cualquier cantidad de cosas, ¿no? Aman más las tinieblas porque sus obras son malas. Si tú les dices, vamos a santificar, no, pero si vamos a la diversión, y hay esto y el otro, hay mujeres y hombres y alcohol, porque aman más las tinieblas. ¿Qué quiere decir? El impacto de Satanás desde el principio hasta hoy continúa. Bueno, ¿cuál fue el impacto primario? ¿Qué es lo que hizo finalmente el Satán a través de este hayá, de este animal? Ahora, después a Isha se le llama Java, ¿verdad? Viene de hayá, viene de la que da vida, ¿cierto? Primero era Isha, y dice que después él le llama Java, porque es la que da vida a sus hijos, a su descendencia, ¿no? Es parte de. Por supuesto está el varón también que engendra, y ella que los da a luz, ¿no? Los da a la vida. Bueno, dice por acá los ángeles seres superiores, diferentes, sí, porque están los malajim, son los de abajo, ¿verdad? Y están otra serie de seres para arriba, ofanim, serafim, querubim, hay cualquier cantidad de seres de todo tipo, les llaman también el Bri Hadashah, potestades superiores, que más se llaman gobernadores de las tinieblas, etcétera. Tienen diferentes nombres, ¿no? Dependiendo también de su jerarquía y de lo que se habla hoy día. En la escritura sí vienen varias jerarquías. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Como les digo, hay diferentes interpretaciones y conclusiones sobre esto, según la línea, pero nosotros hemos hablado de que finalmente entendemos que el Satán anticipa a Adán y aparece a Java. Ahora también ya saben lo que se habla sobre Java, ¿verdad? Su forma de ser, en el sentido de la mujer, cómo fue más fácil seducirla, engañarla, las emociones, los sentimientos. Por eso Shaul habla de los sentidos, ¿verdad? Temo que, así como el Satán sedujo a Eva, sus sentidos sean también desviados por Satanás. La forma de engañar a ella pues fue así. Esa fue la forma más fácil, ¿no? Una seducción. Ahora, se habla, por supuesto, también, ¿verdad?, de una relación sexual y todas estas cosas, pero a veces también he hablado de que ni siquiera hubiera habido necesidad de eso. Igual si lo fue o no. Lo que vemos aquí es de que finalmente hay una descendencia, hay un gen extraño que viene a brotar del vientre de Eva, el cual se le llama Caín, ¿verdad? Que es el primero finalmente que nace, ¿no? Ahora también hemos hablado de que ellos parece que nacen igual. El texto también no nos muestra muchos detalles. Vamos a leer esta parte. Dice, Satanás le dijo que no comieran de todos los árboles, la pone en una confusión aquí. El Satán le dice en el 4, no vas a morir de ninguna manera. Dice en el 5, el Satán también dice, es que el Todopoderoso sabe muy bien que el día
que comieres de él, se van a abrir los ojos, y seréis como Elohim, y conocedores del bien y del mal. Ahí está, abrir el ojo. ¿Qué pasa cuando se abre el ojo? Aunque aquí dice, abriréis los ojos, es lo que hablan del despertar, ¿no? De la conciencia y el kundalini y no sé qué tantas cosas. Es lo que quieren hacer ahorita, ¿no? Es lo que quieren hacer, de hecho la gente todavía sigue haciendo, ¿no? Dejar la inocencia, perder la inocencia y la comunión con el Padre, lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Y la antepasada, de llegar a ser una sola persona y poder pensar independientemente. Esto es lo que Satanás de entrada le dijo. No, lo que va a pasar es de que tú vas a pensar independientemente como Elohim. Ya no vas a pensar con él. Ya no van a ser una sola persona. Lo que le está diciendo es, tú te vas a independizar de él. Le dio una oferta. Le dio una oferta que no podía negar. Como por ejemplo, en otras religiones, como en el Islam, supongamos, hay gente que dicen que se están creciendo mucho en esta actualidad, porque les ofrecen 72 vírgenes. Entonces es así como que, a ver qué me da más, a ver qué me das tú. Digamos. Sí. Es el engaño también por el cual... Por decirlo, ¿no? Es una tentación, ¿verdad? Bueno, ahí está. Se la cree, pues. No digo, pero Eva dijo, lo vio muy bien, dijo, wow, es decir, va a poder ser, sí, va a poder independizarse finalmente, ¿no? Pensar independiente. Eso es lo que vemos literalmente, por supuesto, ¿no? Por supuesto que cuando entendemos también lo que pasa ahí, ¿verdad? Es de que seguramente ella, y por eso es de que viene el nombre después de Java, porque finalmente ¿quién es el que da la vida? El Eterno es el que da la vida, el Creador, ¿no? Y se suele también decir, ¿por qué le puso Java? ¿Por qué le puso ella dadora de la vida? Porque saben que ella después, y aquí ya entendemos también lo que se conoce sobre ese demonio femenino. ¿Se acuerdan que hablamos también apenas? Que en la tradición judía se le llama Lilith, y que a veces se habla que hubo 2 Adán y 2 Eva y todas esas cosas, que es un poquito una tergiversación. Pero ¿qué es lo que pasa con los descendientes de Satán y Eva? Cuando viene Caín forma su propio clan, su propia secta, su propio pueblo, y toda esa descendencia es la que después, antes del diluvio y después del diluvio, le terminan rendiendo culto a una deidad femenina, que es la diosa de la fertilidad. De ahí es donde viene hasta la fecha, y es donde viene Inanna, Ishtar, Astoret, Astarte, Diana. Ya en Diana de los Efesios tenían muchos bustos así, como para muchos hijos, y ahí viene toda, hasta la Virgen María. Hasta el día de hoy es la misma diosa de la fertilidad. Y es Eva con un culto que le hicieron sus descendientes por medio de Caín. Pero sin embargo, el nombre, por supuesto, que lleva Java, se lo llamó él a ella, porque también fueron seducidos a que ellos podían dar la vida. ¿Qué es lo que hace hoy día el ser humano, por cierto? Se siente con la capacidad de engendrar, dar la vida o quitarla. ¿Verdad? Hoy mujeres ya están inseminación artificial si quieren. Que los guardan para cuando quieran tener hijos. Bancos de espermatozoide, bancos de chips hablan para el cerebro. Sí, manipulación o abortar. O sea, la mujer dice, ya tiene la capacidad de decir, no quiero, pues órale, ya se acabó, ¿no? Imagínense todo esto, ¿no? De hecho, un día comentaba, ¿verdad? Y algunos se enteraron, no sé si lo dije aquí que ya en el estado israelí, una mujer un día ahí nos pasó una información. Dice que en Israel, yo creo que en muchos más países es lo mismo. Dice que cuando una mujer va a que le hagan un examen porque sospecha que está embarazada, lo primero que le preguntan es, ¿quieres abortar? Así lo primero. Imagínense nada más. Ni siquiera sabía que esto pasaba. Sí, o sea, ¿qué es eso, no? Entonces, la pregunta de cajón primera es, ¿quieres abortar o quieres tenerlo? Imagínense nada más. Ya tienen ellos el poder de quitar la vida que el padre está enviando, ¿no? De una forma, ¿no? Con un matrimonio, por ejemplo, ¿no?
Entonces, bueno, es lo que ha hecho el ser humano y es lo que finalmente Eva y Adán, o Eva primero llegó a entender. Voy a ser independiente. Que es cuando le dijo, tú vas a ser como Elohim. Y seguramente cosas que no vemos ahorita en la escritura o no tenemos en general, pero seguramente el Satán, ¿qué le ha de haber dicho, no? Es que tú eres la que das vida. Es que si pongo una semilla, es que si engendro en ti, tú vas a dar vida y vas a dar... Imagínense toda la información que le ha de haber transferido rápidamente. La endiosó. Tú vas a ser la matriarca, vas a tener descendencia, vas a tener el control, pueblos, van a venir gente. Vas a poder tener poder, te van a adorar, tú vas a ser. Y entonces por eso viene el nombre de Java. Y entonces después por supuesto viene el culto. Y hasta el día de hoy, por un lado hay efectos del matriarcado. En México hay efectos del matriarcado, ¿verdad? O sea, el matriarcado a veces se levanta así como que... Y digo, no sé, ¿verdad? No quisiera ponerme como ejemplo, pero en mi familia, por ejemplo, está el matriarcado. La abuelita es la que... ¿verdad? O sea, digo, mi abuelita es la que ahí manda, la que ordena, ¿no? Las piezas, los hijos. Pues así viene la cultura, entonces todo el mundo... Es la cultura, y es la cultura, en México así es, ¿no? O sea, pero no debe ser así, ¿entienden? Bueno, el punto aquí es de que la mujer se ha posicionado en un matriarcado, por un decirlo. Obviamente también existe el machismo, pero la verdad es de que vemos que el matriarcado y la abuela o la bisabuela o hasta arriba finalmente es la que como que lleva un control y un respeto, ¿no?, de los demás, más allá de simplemente honrarás a tu padre y a tu madre. No, ahí hay un control, ahí hay todo eso. Bueno, es nada más un reflejo en la sociedad, pero el punto principal de el Satán finalmente, pues aquí en este asunto es de que no fue una manzana necesariamente, sino que fue toda una transferencia de datos, de información, sobre todo información, porque la información es poder, que recibió ella, la cual a la vez deseó y codició. Fíjense nada más. Y aquí viene, por supuesto, la transferencia también del mal. Cuando Java codicia y desea. ¿Cuál hubiera sido o cuál debió haber sido la actitud? Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? Hoy día estamos igual. Tenemos el árbol de la vida y tenemos el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál es la reacción que tenemos que tener y cuál es la reacción que tuvo que tener ella para poder evadir la seducción? Fíjense nada más. ¿Cuál debió haber sido el método para poder evadir la seducción? Número 1, pues ella tenía rápidamente, ahora sí que como dicen, su jefe inmediato, ¿verdad? A su esposo. Lo primero que he dicho, espérame tantito, voy a decirle a Ish, a ver qué me dice, ¿verdad? A ver qué onda, ¿verdad? Vamos a platicarlo y ya luego ven contigo, ¿no? O en todo caso, bueno, si no está Ish aquí, pues bueno, sabe que está el Creador. Como dice 1 Corintios capítulo 11, que menciona la cabeza de nosotros, de la quejilá, es sí, Yeshua. el Mashiach, así es. Entonces, igual nosotros, por ejemplo, como un cuerpo de Mashiach, por decirlo, ¿no? O como una parte de él, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos acercamos a él, ¿verdad? Para tener respuesta del Padre. Ahí así dice la Escritura, acercándonos confiadamente al Eterno a través del Mesías. No somos independientes. Y aquí va el punto, ¿no? Hasta el día de hoy, la tentación de Hasatán, ¿verdad? A través del árbol del conocimiento del bien y del mal, nos pone a prueba y nos seduce. Y nos quiere hacer independientes y tomar decisiones, hacer o deshacer, sin tomar en cuenta al Mashiach, sin tomar en cuenta la Torah, sin tomar en cuenta al Todopoderoso. Y poder decidir. Y cuando hacemos eso, por eso cuando se cita la Biblia satánica, ¿verdad? Dicen, ¿cuál es el primer mandamiento en la Biblia satánica? Haz lo que quieras. Así dicen que dicen, ¿no? Yo no lo he leído, yo veo que cuentan eso, que dicen ahí. Dicen, ¿sabe cuál es el primer? Haz lo que tengas en tu deseo hacer. O sea, aquí no hay de que, no, alguien te va a decir, no, tienes un deseo de hacerlo, hazlo. Eso es lo que dice, ¿no? De hecho, en las religiones, y lo he aprendido mucho, bueno, en este caso contigo, que en las religiones, por ejemplo,
adoptan muchas doctrinas engañosas, ¿no? Sí. Pero si tú te vas a la cabeza que es Yeshua, por ejemplo, hablando del milenio, te vas a Sí. Mateo capítulo 13 y ahí Exacto. la cabeza nos dice que no hay milenio, no existe. Entonces, por ejemplo, es una forma en la que podemos seguir firmes, ¿no? Exacto. Sí, o sea, sí lo hay, pero dentro de los conceptos de Mashiach, ¿no? El sí. milenio, ¿no? Pero no como el hombre lo ha... No como la religión, digamos. Exactamente. Fíjense nada más, y aquí estamos poniendo los ejemplos, ¿no? Pero imagínense todas las áreas que tienen apartados, ¿verdad? Y secciones en donde Satanás nos puede seducir. Fíjense nada más. Sí. Y así háblese familiar, espiritual, en la sociedad, en la comida, ¿verdad? En el conocimiento, en todo. Donde tenemos que estar bien atentos a que Satanás no nos vaya a seducir como congregación, como familia de la fe, como familia, como individuos, ¿verdad? Como matrimonio también, los que tenemos matrimonio, como hermanos cuando somos hermanos, etcétera. Imagínense nada más, porque Satán tiene para todas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues finalmente viene el adversario. Ahora el adversario, por supuesto, ya sabía también y tenía sus permisos, porque finalmente el Eterno, como dijimos, iba a demostrar lo que pasó en los cielos aquí abajo, dando pauta a todo esto. ¿Qué pasó en los cielos arriba también? Bueno, que los seres superiores que cayeron tampoco quisieron dejar de ser independientes y siguieron a alguien que se independizó, porque se les prometió que iban a tener algo más, ¿no? Que iban a tener jerarquía, que iban a ser más arriba. Isha es llamada Java, y así es como dicen aquí, preguntan aquí. Lilith viene a ser en el gnosticismo ese demonio femenino, el cual está asociado con todas las deidades femeninas de la fertilidad. Ajá. Entonces, el Satán, ahora vean, cualquiera podríamos pensar, bueno, Java o Isha, la varona, fue muy fácil, ¿verdad? ¿Y qué podíamos decir nosotros? Nosotros no hubiera sido tan fácil, ¿verdad? Yo soy más astuto, ¿verdad? Así, a mí no me hubiera ganado, ¿eh? A lo mejor eso podemos pensar. Pero Hasatán sabe por dónde llegar. Pero Hasatán sabe por dónde llegarnos, Así es. ¿verdad? El Hasatán, el Satán, el adversario, sabe. Ahí es donde radica justamente. Ahora, sí, la inclinación al mal también, por supuesto. Cuando el Satán sabe nuestra condición, él ve la puerta que está así moviéndose, ¿verdad? La puerta que está moviendo, y en cuanto se abre, ahí es donde puede la tentación. Por eso hemos hablado de eso. Cuando Yeshua dice, no nos metas en tentación, mas líbranos de el maligno, lo que está diciendo es, ten amor de nosotros y ayúdanos a permanecer en ti, para que el maligno no encuentre ocasión para hacernos, ¿verdad? Caer en sus redes, ¿no? Porque nosotros podemos mantenernos firmes en la obediencia, en la fidelidad, en la santidad, en las palabras de Mashiach, en la promesa, podemos estar firmes. Pero Satán viene astutamente por ejemplo, y bueno, como dice Beniel hace ratito, cómo ha engañado, por ejemplo, al cristianismo, ¿no? El Satán, por ejemplo, ¿no? Pues cuando les empieza a hablar de una nueva era, por ejemplo, el milenio, ¿no? Y ahí están muchos esperando hacia el futuro, por ejemplo, un estado terrenal, reinando y todas esas cosas, ¿no? Y así, con muchas doctrinas, con muchos dogmas, etcétera. Es una cosa que de veras tenemos que ser bien analistas, con detalle, meticulosos con detalle de todas las cosas que vemos, ¿no? Y oímos. Bueno, vemos entonces al adversario y se da finalmente todo este plan que el Padre estaba también teniendo en cuenta, pero que iba a tener como fin rescatar a estos seres, incluidos nosotros, que no queremos estar en una condición caída, que fuimos engañados como Java, como Isha, como la varona, fuimos seducidos, fuimos engañados, caímos, pero no caímos por nuestra voluntad autónoma, sino caímos porque fuimos seducidos y caímos. Demostramos también amar las tinieblas, como dice Juan, pero
cuando viene la luz, que es el Mesías, también hacemos Teshuvah. Como lo hemos hablado antes, finalmente, el Teshuvah, la palabra arrepentimiento, que también ya sabemos que se ha mal enseñado, y que tiene que ver con Teshuvah, también se completa después de que hemos regresado al Padre en obediencia, al conocimiento de la Torá y a la esperanza en el Mesías. Se completa Teshuvah en tener la intención, el deseo y la obediencia de regresar, de volver realmente al Padre. Volver realmente al Padre no basta con decir, ya sé la Torá y estoy guardando Shabbat y las fiestas. No es suficiente. Es ciertamente una vida rodeada de observancia y de búsqueda del Eterno, obediencia al Mesías, que es el que Él envió, pero también es estar buscando volver, regresar al Padre a través del camino que Él ya ha puesto, la verdad y la vida, que es el Mesías. Es decir, nuestro acto de Teshuvah, fíjense, no termina en estar en una iglesia sentados en una banca, ¿verdad? O estar en un seminario, o no termina en estar, no sé, cantando un himno. Ahí no termina el arrepentimiento. El arrepentimiento todavía estamos en este proceso. Así es, porque Teshuvah finalmente se va a concretar cuando hayamos vuelto totalmente al Todopoderoso en los cielos, ¿no? Y bueno, hablaremos también en la siguiente clase específicamente sobre Caín y la descendencia, ¿no? Por ahora estamos hablando de cuál fue ese pecado. Si bien no fue un árbol que estaba ahí y una fruta solamente, con el resto de la escritura podemos entender que hay alguien que es el maligno, el adversario, Hasatán, y todos los nombres que lleva ahí, que se acercó y que hizo con la humanidad algo que nos ha costado mucho, que es rebelión delante del Creador y querernos independizar sin someternos a Él. Fíjense, aquí es donde viene el mensaje de Yeshua, como lo hemos visto antes. El mensaje de Yeshua es todo lo contrario. Dice, el que se exalte, el que busque independizarse, que busque hacer las cosas como Él quiere, que no escuche el Eterno, que no obedezca a los mandamientos, que no escuche el Mesías, todo eso es exaltarse. El que se quiera independizar, como lo hizo Eva, como lo hizo Java, el que quiera hacer sus propios planes por lo que el maligno le vaya guiando, dice Yeshua, ese será humillado. Y fíjense la fórmula que Él nos da. Pero el que se humilla delante del Creador, el que reconoce lo que es y viene delante del Padre, se postra y dice, heme aquí, ¿verdad? Aquí estoy, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Dice, ese va a ser reconocido. Esa es la fórmula clave del Mesías. Por otro lado, ser o humillarse o ser humildes delante del Creador, pues ¿qué significa? ¿Qué significa? Servir al Creador. Sí, es como lo vimos en la clase pasada, ¿no? De Bereshit. Negarnos a nosotros mismos. ¿Qué es Bereshit? Vimos en Shabbat. ¿Qué vimos en la clase de Shabbat? Vayvarech, Vaykadesh, Vayshbot. Y hablamos la palabra de Baruch, ¿verdad? ¿Qué significa Baruch? Vayvarech, y bendecirás en Shabbat. ¿Se acuerdan cuál es la raíz de Barak? De Barak. ¿Se acuerdan la raíz? ¿Alguien la recuerda? A ver, ahí está, ya la pusieron aquí. Sí, pero hay una descripción, hay una descripción que vimos que es postrarse, así es, como dice Jerusalén, humillarse. Si vamos a la raíz, ¿verdad? De bendecir, es arrodillarse. Y arrodillarse en el contexto hebreo, que es humillarse delante del Creador. Cuando Yeshua le dijo al Satán, a Elohim te postrarás y solo a él honrarás, fíjense, Yeshua está dando la clave, cosa que el Satán no hizo, hizo todo lo contrario. Pero cuando dice bendecirás en el Shabbat, va a decir te vas a postrar, es decir, finalmente nuestra vida tiene que ser una vida. Ahora,
Este término no le gusta a mucha gente, y estoy hablando de gente atea o gente que a lo mejor no, a veces aunque son creyentes no entienden este concepto, pero no es humillarse de ser humillados, de ser pisoteados, ¿no? El concepto hebreo de baraj, que tiene que ver con arrodillarse, tiene que ver con postrarse para darle el reconocimiento al Todopoderoso, al Creador, por lo que Él es, por quién es Él, ¿verdad? Y quiénes somos nosotros delante de Él, ¿no? Entonces, la clave finalmente de Mashiach pues era, y es hasta el día de hoy, es esta, ¿no? Arrodillarnos delante de Él es reconocer a Él. De tal manera que ahí, por eso entra nuestra vida en una etapa muy diferente. Cuando conocemos al Creador y entendemos su amor para hacernos volver a Él, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos rendimos delante de Él. O sea, nuestra vida se rinde. Y aquí es, y sobre todo nuestra generación, yo creo que es el desafío más grande, porque Satanás está usando todas las armas de esta generación para que el mismo creyente no se doblegue delante del Creador. Por ejemplo, cuando estudiamos, ¿se acuerdan Apocalipsis y vimos la Odisea? Bueno, los que ya estudiaron Apocalipsis con nosotros o escucharon el audio y estudiamos sobre la Odisea, ¿verdad? La última de las iglesias y la posición que le corresponde, Laos, Dique y todo lo que significa. Vemos una generación de creyentes en donde dicen que aman a Dios, dicen así, y van a la iglesia y todo esto, pero en realidad viven su propia vida. Hacen lo que quieren, viven como quieren, dicen que cumplen en la iglesia o cumplen con una u otra cosa, pero en realidad viven su vida. Viven la religiosidad y creen que ya están cumpliendo. Pero cuando vamos a los mandamientos y vemos los verdaderos mandamientos y vemos la verdadera fe, misericordia y justicia, vemos observancia de los días, por ejemplo, santidad, todo eso, ahí realmente están sublevándose porque no se obedece. Y yo creo que hemos hablado también de esto y lo reconocemos, nosotros vivíamos así. Vivíamos sublevados al Creador, obedeciendo un sistema y en la comodidad que nos ofrece el sistema, ¿no? En la comodidad. Y eso es sublevación, eso es no doblegarse al Creador. Cuando nos doblegamos, nos negamos a nosotros, negamos todo eso y entonces nos postramos delante del Creador y así le bendecimos. Entonces, realmente bendecir al Creador como debe de ser es doblegarse, es arrodillarse. Arrodillar significa reconocerlo a Él y doblegarse delante de Él. Pero el Satán es lo que no quiere. Y aquí es el valle de la decisión también, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer de nuestra vida de aquí en adelante? Porque sabemos que Hasatán o el Satanás lo que hizo fue en realidad hacer una transferencia de datos a Eva para que ella fuera seducida, persuadida y entonces podría abrir esa parte de su vida a una intervención, y aquí ya entramos en el asunto de la genética. Por supuesto que cuando hablamos de una semilla que fue puesta en ella, una intervención del maligno, descendencia del maligno, zerá del maligno o semilla del maligno, y vemos a Caín que no es contado en la descendencia de Adán, y vemos todas las escrituras que hablan de este linaje de asesinos. Yeshua dijo, ¿verdad?, todos los que derraman sangre desde los fariseos hasta Caín, y en Apocalipsis también habla de lo mismo. Llegamos entonces en concreto de que lo que significa haber comido del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no es otra cosa que haber escuchado a Satanás para transferirle todo el proyecto de Satanás y ella se haya revelado delante del Creador y haya querido ser como el Creador, ¿no? Haya querido tomar pauta para entonces ella realizar su propia descendencia y finalmente después rendirle culto. ¿Qué es lo que vemos en los años posteriores a Eva? Que realmente le terminan rendiéndole culto, ¿no? A lo mejor ella ya en sus últimos años repudió a lo mejor una religión para ella y un culto para ella. A lo mejor murió ya conociendo todo esto, pero sin embargo su descendencia hasta el día de hoy, la descendencia de la serpiente, le sigue dando culto a la reina del cielo, ¿verdad? A la diosa de la fertilidad. Y bueno, no hay una respuesta
más coherente con toda la información que tenemos en el resto de la Biblia hasta Apocalipsis que ver que hay una simiente extraña en Eva por parte de Satanás, lo cual está simbolizada en comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, una simiente extraña que viene a tener guerra también con la descendencia de los santos, y una descendencia que hasta el día de hoy sobrevive y está apoderándose de las naciones en estratos muy altos de las potencias del mundo, en donde el dragón les ha cedido el poder, que es el padre de todos ellos. Por eso cuando Yeshua habló de los mentirosos, ¿verdad? Dijo, porque Satanás es el padre de toda mentira, y les habla a ellos hijos del diablo, porque son todos mentirosos. Imagínense nada más. Vivimos rodeados entonces de esta amenaza, y es el momento en donde sale a relucir quién es descendiente del Eterno a través de la simiente santa, o quién es descendiente del maligno, ¿no? No hay de otra, realmente vemos esto, ¿no? Por otro lado, también sabemos de ex satanistas, o más bien es ex luciferianistas, porque ellos no le llaman Satanás, ellos le llaman Lucifer o Luzbel también, y dicen que él les tiene prometido un reino de 1000 años, un reino dorado. Dice nada más, él les tiene prometido, y dice que él es bueno y que les trata bien y que les da todo lo que quieren, y les tiene prometido una nueva era, un reino de 1000 años. Aquí es donde vemos el asunto del milenio, y bueno, ya muchos metidos ahí en ese sincretismo y no saben, pero es el engaño también, por supuesto, más grande que ha creado él, porque el Eterno es el que ha permitido vida eterna, ¿no? Vida eterna, pero delante de su presencia. Entonces, bueno, eso es de lo que en esta ocasión en Bereshit quería tocar como tema, porque vaya que sí hay cuestionamientos, ¿no? Preguntas sobre eso, sobre qué se comió, por qué, qué quería, qué es llegar a ser como dioses, ¿no? Como Elohim, y todo esto, y dónde salió Lili, dónde salió el culto a la diosa, y no hay otra respuesta más que ahí. Ajá. Aquí está el texto, Juan 8:44, así es, donde Yeshua les recrimina, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, los deseos de vuestro padre, fíjense, los deseos de vuestro padre el diablo quieren hacer. Yo creo que habría que siempre cuestionarnos a nosotros mismos cuando vamos a hacer las cosas, si son los deseos del Todopoderoso o son los deseos del diablo, ¿verdad? Qué cosa más fuerte que nosotros pudiéramos estar viviendo bajo los deseos del diablo. Fíjense nada más. Dice, él ha sido homicida desde el principio. Ahora, cuando se acercó con Eva, antes de que Caín matara a Abel, antes de que fuera homicida, lo primero que le transfirió a Eva es otros deseos, ¿verdad? ¿Cuáles son los deseos del diablo? Él vino con ella y le dijo, mira, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer aquí y allá, y Eva así como que, wow, así como que la llevó a la luna, ¿verdad? Como dicen, ¿no? Y la conquistó, pero la transfirió los deseos del diablo. Y aquí lo está diciendo Yeshua bien claro. Dice, los deseos del diablo, del padre de toda mentira, obviamente lo van a hacer los hijos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, es decir, en el Eterno y en el Mashiach. Dice, cuando habla mentira porque habla de lo suyo. Él es mentiroso y padre de mentira. Fíjese nada más, así de sencillo. Entonces yo creo que esto también nos da la pausa también para la próxima vez que querramos hacer algo, estamos pensando en otras cosas que en nuestra vida nos planteemos hacer, que sean siempre con la respuesta de que es la voluntad del Padre la que está en nuestras vidas. Llámese del área que sea, hasta lo más sencillo, yo creo que la voluntad del Padre tiene que estar vinculada ahí, ¿no?
porque de otra manera, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? No sé, lo que enseña el mundo a la gente. Yo quiero ser rico, por decirlo, ¿no? No, yo quiero ser rico. No, yo quiero tener esto, yo quiero tener mi propia empresa y esos eran los deseos del Eterno, o eran los deseos del diablo. Del diablo. Yo creo que tiene que ser del diablo, ¿no? Porque el Eterno nos mandó aquí a que tengamos deseos de ser ricos, millonarios, ¿verdad? Y tener cosas materiales. Al contrario, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseñó el Eterno? Al contrario, lo que nos enseñó el Eterno a través del Mesías es que dice: no hagan tesoros aquí, ¿verdad? Donde se echan a perder, se acaban, se corrompen. Hagan tesoros en el cielo. Entonces la voluntad del Padre, el deseo del Padre a través del Mesías es que más bien nos dedicamos a servir al Eterno, así hacemos tesoros en los cielos. Porque si nos dedicamos al materialismo, a hacer tesoros en la tierra, ¿a quién estamos sirviendo? Al diablo. A Mamón, al diablo, ¿verdad? Al Dios de las riquezas. Ya no saben cuando decían, por ejemplo, un carro que es para necesidad. Bueno, eso ya son otros aspectos, ¿no? Pero finalmente, cuando el hombre expresa una necesidad así o un deseo así como que ambicioso, así es, y que incluso se puede, por decirlo, apoderar del fin de nosotros, que es servir al Creador, y esta ambición ya nos quita del servicio, entonces ya se convierte en un deseo del diablo, ¿no? Porque no puede enviarnos el Eterno un deseo de algo material y estar profanando sus días y profanando los mandamientos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, no puedo decir, es que el Señor creo que me va a dar tal éxito, ¿no? Pero por otro lado acá estoy sobornando a gente, ¿no? Por ejemplo, o robando, ¿no? O sea, porque alguien por ahí llegué a escuchar, incluso creyendo que la voluntad del Padre estaba en cierto gobierno israelí y cierta gente, se le ocurrió decir un dicho que suele decir alguien: el fin justifica los medios. Así como que, bueno, no importa cómo lo hagan, si matan a tantos palestinos o bueno, la guerra, pero el fin justifica los medios. Eso es lo más horrendo que yo he escuchado. Como la voluntad del Padre, que tiene un fin, puede justificar transgresiones, ¿no? Violaciones o muerte o injusticias. Eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces eso no es verdad, no es cierto, sino que más bien al contrario, la Escritura nos enseña que el fin del Eterno tiene para el creyente en realidad, y está lleno en realidad de muchas pruebas, de muchos sufrimientos, ¿verdad? De muchos dolor, de mucho, pero la esperanza del fin es buena, y el mundo va en contra y por eso el creyente sufre, ¿verdad? Pero no puede el creyente estar gozando, destruyendo y además tener un fin bueno, sino todo lo contrario, ¿no? Y cosas, por ejemplo, aquí como la guerra, ¿no? O sea, la guerra no puede justificar, ¿verdad? Y peor tantito, que pueda venir un milenio de paz, ¿no? Peor, ¿no? Todavía es una doble locura, ¿no? Bueno, y finalmente, aquí vienen otros textos, por ejemplo en Juan, por supuesto, todo el que ha nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente del Todopoderoso permanece en él y no puede seguir pecando. Ahí está. Y 1 Juan 3:10 también, eso se revelan los hijos de Elohim y los hijos del acusador, ¿vean? Satanás. Aquel que no practica la justicia no es de Elohim, ni tampoco, dice, el que no ama a su hermano. Y por supuesto hay muchos textos de esos, por supuesto, hablando de lo mismo. Y aquí nos muestra, fíjense, ahora, y finalmente, ¿cuál es la simiente de Elohim? ¿Cuál es la simiente de Elohim? Los que obedecen a Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Ok, pero ¿qué es lo que viene al creyente para que nosotros seamos el Ruach HaKodesh? Así es, el aliento santo. Cuando él dice, el que tiene la simiente de Elohim, que es el Hijo, es Yeshua, el cual envía el Ruach HaKodesh del Padre, entonces es hijo. Y dice aquí, no practica pecado.
y por ende no hace los deseos del diablo, por supuesto, ¿verdad? No practica la injusticia y permanece en el Todopoderoso. Ahí está. Y además dice Hechos 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Elohim. Ya ven, no dice éxito, sí, no dice todas esas cosas, ¿no? La voluntad del Padre siempre va a traer una negación de nosotros mismos y una amenaza del Satán y del mundo, ¿no? Del sistema del diablo. Y bueno, pues ahí está. Eso es lo que podemos inferir con todo lo que tenemos en Escritura de qué era ese árbol del bien y del mal, qué era ese fruto, qué era esa simiente, qué era ese engaño, cuáles son los deseos del diablo, qué es lo que sedujo a Eva, por qué se le llamó finalmente Java, por qué le llegaron a rendir culto hasta el día de hoy, y por qué hay mucha descendencia que espera en todo ello, ¿no? En la próxima clase vamos a volver a retocar un poquito cuando hablemos de Caín, porque también el Satán está ahorita bajo autoridad ya del Mashiach, porque dice que la simiente de ella iba a venir a pisarle la cabeza, ¿no? Es decir, a sostener su autoridad. La cabeza es autoridad, ¿okay? Y al final a destruirle para siempre. Pero eso lo vamos a ver también en la clase del próximo Shabbat. Y vamos a ver también esta otra descendencia que no está mencionada en Génesis, por supuesto, sobre Adán y que pertenece al maligno. Lo vamos a volver a corroborar, ¿ok?